Saludos, camarada de produceaudio.net, bienvenido a este vídeo de la serie Atajos de Mezcla en la que, bueno, pues comparto contigo técnicas de mezcla, plugins, parámetros, ruteos de tu DAW y en definitiva un montón de herramientas que espero que te ayuden y te inspiren mucho en tu trabajo en el home studio. Pero antes de comenzar el vídeo, recuerda una cosa, lo que voy a compartir contigo hoy no es un mandamiento de la tabla de Moisés. No es algo que tú debas replicar como un pollo sin cabeza en todas y cada una de tus mezclas por el mero hecho de que lo has visto en YouTube. Todo lo que comparto contigo en esta serie y en este canal son soluciones a problemas concretos. Y tú, que quieres competir con los ingenieros de mezcla profesionales, tienes que empezar a pensar y a trabajar como ellos. Ellos jamás lanzan un plugin o jamás utilizan una técnica concreta si no es para solucionar un problema que previamente han detectado. Es decir, el protocolo es análisis, detección de problema y solo entonces aplicar soluciones, de hecho la mejor solución a tu alcance, con eso sí, con los plugins o con las técnicas que tenga, ¿vale? Pero recuerda, no podemos trabajar como autómatas repitiendo todo aquello que vemos sin poner cabeza, sin poner oreja y sin trabajar y pensar como lo hacen aquellos productores e ingenieros de mezcla con los que queremos y podemos competir. Así que una vez que hemos aclarado esto, vamos a ponernos tú y yo manos a la obra con el contenido de hoy. Estoy en una sesión de mezcla, tengo mi voz procesada con un de-esser y con un poquito de EQ sustractiva para limpiarla, pero cuando la escucho tengo la sensación de que tengo un problema de consistencia de volumen. De hecho, fíjate cuando dice el B y cuando dice el side, cómo se incrementa el volumen, incluso aquí en el medidor se puede ver. De hecho, ahí dice what you mean to me y el what you apenas se escucha, ¿no? Comparado con el Mi, ¿verdad? Hay una diferencia de volumen brutal, así que necesito una herramienta que me ayude a estabilizar la voz, es decir, a bajar el volumen de las partes más fuertes, a subir el volumen de las partes más débiles. ¿Para qué? Para tener una voz mucho más estable donde cada sílaba se perciba nítida. Entonces yo puedo utilizar directamente un compresor. Fíjate que yo he establecido un compresor con un ataque intermedio, un release bastante rápido, un ratio intermedio. Y bueno, pues he ido bajando el umbral hasta que tengo 4, 5, 6 dB de reducción de ganancia. Y esta es una opción. Fíjate que en el What You Mean to Me ahora no hay tanta diferencia de volumen entre la parte de What You y la de What You Mean to Me. En el Me, fíjate que ya no hay tanta diferencia de volumen. Es decir, este compresor lo que está haciendo es, como te decía, atenuar lo que está más fuerte y con la compensación de ganancia, pues subir aquello que está más débil. Pero desde luego, cuando escuchamos la voz en solo y la escuchamos con el compresor, este compresor al estar reduciendo tanta ganancia y al estar, digamos, apretando tanto la voz, pues se percibe, es decir, ya se empieza a notar la compresión. I'll always be here by your side, my love. Fíjate en el side como se nota que incluso bombea un poquito, es decir, que atenúa un poquito de forma un poquito agresiva. Y como yo quiero mantener la naturalidad de la voz, pero la quiero tener estable y comprimida, hoy voy a compartir contigo la técnica del doble compresor, que me va a servir para, en vez de comprimir en una sola instancia y tener que reducir 6 dB de ganancia y que se note el compresor, lo que voy a hacer va a ser duplicar el compresor y reducir 3 dB en cada uno de ellos. Fíjate que yo simplemente tendría que subir de 27 a 24 aquí, el umbral, y ya no voy a reducir tanta ganancia aquí. I'll always be. Y ahora voy a duplicar ese compresor. I'll always be here by your side, my love. Fíjate ahora cuando desactivo ambos. I'll always be here by your side, my love. What you mean to me, that cannot be sung. De hecho, les voy a compensar la ganancia. Digamos ahora, como estamos atenuando menos, pues les voy a subir menos para que no haya un incremento de volumen brutal.
I'll always be here by your side, my love. Fíjate que ahora tenemos dos compresores haciendo el trabajo de uno, es decir, en vez de comprimir y reducir 6 dBs de rango dinámico, lo que estamos haciendo es reducir 3 y luego 3. Y además esto se puede hacer como yo lo he hecho ahora mismo, es decir, duplicando los parámetros del compresor 1 en el compresor 2 para que sea exactamente igual. De hecho, podríamos, ahora que hemos atenuado 2,5, pues venga, 2,5. Podríamos hacerlo así o podríamos hacerlo, digamos, dándole una vuelta de tuerca al asunto y sería utilizar el primer compresor de una forma más agresiva para probablemente atacar más fuerte los picos y utilizar el segundo de una forma más melosa para redondear la señal. ¿Cómo lo haríamos? Pues simplemente poniendo un ataque más rápido aquí, poniendo, por ejemplo, vamos a ponerle 5 milisegundos y le vamos a poner un ratio de 8:1, es decir, este compresor va a ser mucho más agresivo ahora. I'll always be. De hecho, le vamos a subir un poquito el umbral para que, digamos, solo toque las partes más fuertes de la voz. I'll always be here by your side, my love. Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí en menos 20 en este caso. I'll always be here by your side, my love. Fíjate que sobre todo empieza a comprimir fuerte cuando dice el side. Y luego, por otro lado, este segundo compresor lo podríamos establecer con un ataque un poquito más lento, con un ratio un poquito más moderado. I'll always be. Y eso sí, que comprima un poquito más, que haga un poquito más de reducción de ganancia, pero como tiene un ataque más lento y tiene un ratio más bajo, pues va a comprimir de una forma mucho menos severa, mucho menos perceptible. I'll always be here by your side, my love. What you mean to me, I cannot be sung. But if we meet, oh God, just up and down, around, 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 around we go. De hecho, yo estoy haciendo esta técnica con los plugins gratuitos que trae mi secuenciador. Si tú tienes plugins de terceras marcas que emulan compresores clásicos, probablemente querrías intentar una compresión más agresiva con un FET, como por ejemplo el Urey 1176, y probablemente luego una compresión mucho más liviana con un compresor óptico tipo pues el 2A de Teletronics para con el primer compresor atacar más fuerte la voz y con el segundo compresor redondearla para que una vez que la hemos precomprimido aquí, pues aquí le demos un poquito de redondeo. De hecho, fíjate cómo lo haríamos con estos compresores en un segundo. Lo que podríamos hacer con el primero es buscar un ataque más rápido I'll always be here by your side, my love. y buscar menos reducción de ganancia con un ratio más alto. I'll always be here by your side, my love. I'll always be here by your side, my love. What you mean to me, I cannot be sung. Y luego con el segundo vamos a buscar una compresión, digamos, más, pues un poquito más estable. Este compresor es más lento que el primero y nos va a permitir, pues eso, redondear sin sobrecomprimir. I'll always be here by your side, my love. What you mean to me, I cannot be sung. I'll always be here by your side, my love. Fíjate que con el primero somos más agresivos, un ataque más rápido, un ratio más alto y un umbral más bajo, un input en este caso más bajo para que solo comprima las partes más fuertes, y con el segundo redondeamos toda la señal está siendo comprimida para eso, para, digamos, estabilizarla después de comprimir aquí. De hecho, fíjate cómo cambia la voz. I'll always be here by your side, my love. What you mean to me, I cannot be sung. But if we meet, oh God, just up and down, around, around. Además, bueno, pues la ventaja que tendría utilizar emuladores de compresores analógicos como el Urey 1176 o el Teletronics 2A es que además de comprimir y de compactar la señal, le estamos añadiendo la coloración típica de este tipo de unidades. De hecho, en el caso del 1176 tenemos el Blackface o el Blue Stripe, que es aún más brillante y que, bueno, pues nos va a permitir, como te decía, además de comprimir nuestra señal en dos etapas, una más agresiva y otra más de redondeo, pues además nos va a permitir añadir
la coloración de la circuitería original de estos cacharros. Así que fíjate una vez más en una doble compresión para que el compresor no se perciba tanto, para que el compresor no trabaje tan agresivo y mantenga la naturalidad pese a compactar la pista, en este caso de voz, pero esta doble compresión la puedes utilizar con cualquier elemento que quieras comprimir de una forma natural sin que se perciba la compresión, sin que se note sobrecomprimido. Y bueno, pues fíjate, puedes hacerlo con dos compresores idénticos, simplemente estableciendo los parámetros y duplicando, o bien con un compresor más agresivo primero y un compresor más de redondeo, más lento y mucho menos agresivo después. En el caso de que tengas estos, pues fíjate, este es probablemente el más rápido del mercado, el tipo FET, y este que sería un compresor óptico un poquito más lento, bueno, pues te serviría para, uno, atacar lo que está más fuerte y ¡pap!, rápidamente comprimirlo. Dos, redondear toda la señal para seguir mitigando un poco picos y también subiendo un poquito lo que está más flojo y tener una señal final mucho más estable, mucho más homogénea a lo largo de toda la canción, pero donde no se percibe una sobrecompresión. Como ves, camarada, todo es mucho más fácil cuando uno sabe no solo lo que está haciendo, sino también por qué lo está haciendo. Así es como trabajan los profesionales y así es como tú y yo tenemos que trabajar si queremos competir con ellos. De hecho, espero que este vídeo te haya inspirado muchísimo y te ayude mucho en tu trabajo de mezcla en el home studio. Y bueno, pues no dudes en suscribirte, darle a la campanita porque estoy publicando un montón de vídeos semanales como este en el canal. Y bueno, pues si quieres compartirlo con alguien que creas que puede estar interesado en este contenido, siéntete libre. Y por otro lado, si has conectado con esta forma de trabajar que está basada en ti, en tu cabeza, en tu oreja y en tu análisis, tu detección y tus decisiones para aplicar soluciones a problemas, tengo un regalo muy guapo para ti. Y es que te he preparado un video training gratuito de más de 1 hora de duración en el que te voy a hablar de 3 secretos, de 3 fundamentos de los que nadie habla en internet y que estoy convencido de que van a transformar el sonido de tus mezclas y de tus producciones en tiempo récord y utilizando los plugins, el DAW y el setup que ya tienes a día de hoy. Por eso lo he llamado 3 secretos para transformar tus mezclas en solo 24 horas. Y si quieres verlo, solo tienes que irte al enlace que está apareciendo en pantalla y que tienes en la descripción de este vídeo o simplemente poner en tu navegador produceaudio.net/regalo, vete para allá, date de alta y míratelo porque si te interesa trabajar con el cerebro y con las orejas, si te interesa dejar de lado el rollo autómata, el rollo pollo sin cabeza, y si quieres saber en todo momento qué debes hacer, con qué plugin y parámetros lo debes hacer, cuándo debes hacerlo y sobre todo por qué debes hacerlo, estoy convencido de que ese entrenamiento te va a inspirar muchísimo. Nos vemos allí en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un gran día. Chao.